Muchas gracias, Ricardo. Ahora le doy la palabra a Félix Morales Montiel y su trabajo La Trenza como modelo de la clínica psicoanalítica. Bueno, buenas tardes. Primero, en verdad, ese es el título propuesto, pero también lo cambié, como Flavia. Pero en verdad lo cambié porque no quería empezar a trabajar y ni tratar mucho el tema del modelo, ni si lo que hace Lacan es un modelo o no, ese tipo de cosas. Entonces, en la próxima diapositiva podemos ver que lo cambié a La Trenza como soporte de la clínica psicoanalítica. Y así me ahorré. Sí, ya, listo. No, en verdad, además soporte es una de las palabras que utiliza Lacan para esto. Me parece que además en francés tiene la acepción tanto de apoyo como de soporte. Es decir, sobre esto se apoya lo que a mí me parece que es la clínica psicoanalítica. Mira vos. Entonces sería como el esqueleto, la estructura. ¿Sigo? Dale. Entonces este sería el esqueleto, la estructura de la clínica psicoanalítica, la trenza que voy a presentar hoy. En la próxima diapositiva tendremos el esquema que empezaré con el argumento, es decir, lo que yo pretendo proponer y sostener. Después tendré un repaso de lo que trabajé el año pasado, porque en verdad no voy a fundamentar sobre lo que trabajé el año pasado. Donde trabajé una manera que tenía Lacan de plantear la clínica a través de los nudos y de los enlaces, pero es una manera que él piensa como, bueno, que está fracasada en verdad, no es que él piense como fracasada, creo que él no dice que es fracasada. Después sí propone otra manera de hacerlo, que es a través de una trenza, y ahí sí dice que es fracasada. Después yo voy a proponer una trenza y esa creo que funciona un poco mejor, no funciona del todo tampoco, pero bueno. Y hablaré sobre la clínica asociada y daré unas conclusiones. Eso es lo que pienso hacer en los 13 minutos que me deben quedar. El argumento que podemos ver en la próxima diapositiva. El estado anterior y posterior a un psicoanálisis ya fueron establecidos nodalmente como enlace browniano de 4 y enlace Borromeo, respectivamente. Me cité a mí mismo. No queda claro cómo pasar de uno a otro, por esta misma falla que les estaba presentando anteriormente y que ahora voy a repasar. Es decir, que la clínica psicoanalítica sería ir del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo, pero quedó en suspenso, digamos. Me imagino que no pudieron esperar un año para eso, y ahora voy a dar una respuesta posible. Lacan nos propone dos soluciones fallidas en su seminario. La primera sería la inversión de dos intersecciones, el 14 de enero de 1975, y esta es fallida porque rechaza justamente el santón, condición que él dice que se debe más bien integrar. Y una trenza, esta sería la otra solución que él da. Una trenza el 18 de enero de 1977, y esta fracasa porque comporta un subenlace no trivial al cerrarla. Esto quiere decir, para decirlo en lacanés, que no es borromea, es decir, si yo corto una, va a haber dos que van a seguir juntas. No es así como se dice, pero lo digo para que lo podamos entender. Se propondrá otra trenza que permitiría soportar la clínica psicoanalítica como pasaje de un enlace a otro, en este caso del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo, para poder establecer el psicoanálisis no como una de las dos ontologías, es decir, ni el enlace browniano de 4 ni el enlace Borromeo, sino como una praxis interontológica. Con esto quiero decir que es una práctica que va de una ontología a otra. Con ontología quiero decir el estudio de lo que hay. Esto cuando lo digo parece que fuera el único que estuviera hablando al respecto. Sin embargo, he anotado aquí al respecto varias intervenciones para por lo menos poder argumentar un poco por qué me parece que sí es algo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Ricardo acaba de decir que lo que hay son efectos del lenguaje, que ya sería, digamos, una manera de pensar como yo estoy diciendo ontología. No sería ser, digamos, pero lo que hay, que es lo que estoy proponiendo como ontología, Ricardo está diciendo que lo que hay son efectos del lenguaje.
Por ejemplo, Alfredo propuso ayer que en un momento de análisis se daría la disolución de los individuos. Me parece una noción ontológica muy importante. Es decir, si pensamos la ontología como lo que hay, no pudiéramos pensar los individuos, sino serían los individuos disueltos. Esto lo hizo hablando de la presentación de Leandro, que justamente fue una presentación donde se dijo que no hay comunicación inconsciente. Sería lo inverso, hay no hay. Diego nos presentó que no hay texto sin su lectura. Me parece que la antiontología que presentó Martín ayer, del monismo significante, justamente dentro de esta acepción de ontología sería una ontología, ¿sí? Decir que solo hay significante y efectos de significante es proponer algo de lo que hay. Ramiro nos presentó la neurociencia con su solo materia versus algo como más lingüístico. Gabriela nos comentó que en un idioma no hay ser en el presente, que nos presenta un diferente lo que hay. Y Flavia nos comentó que no hay cambio de mundo mientras se va en la misma dirección, es decir, el progreso tecnológico no implica un cambio de mundo, pero hay otras maneras de cambiar el mundo. Es decir, se puede mantener uno en la misma ontología a pesar de progresar o a pesar de cambiar, pero habría otro cambio posible. Ese cambio sería como un cambio de cantidad, digamos. Habría después otro salto de calidad, por decirlo de alguna manera, que crearía otro mundo donde también se pudiera avanzar, ¿o no? Bueno, sí. Esta fue la propuesta del año pasado, que sería el cambio del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo. Después veremos, esto no lo voy a desarrollar mucho, igual, bueno, fue lo que presenté el año pasado, lo voy a dividir, como también hice el año pasado, porque esto es demasiado extenso. Pero básicamente lo que quiero mostrar acá es justamente esta práctica interontológica que estoy intentando plantear. Del lado izquierdo tendríamos el inicio con el enlace browniano de 4 y del lado derecho tuviéramos el final, que sería el enlace Borromeo. Entonces básicamente todo esto que tengo acá es las maneras que se diferencian el uno del otro. Entonces, por esto me parece que no cabría decir que estoy proponiendo que hay, sino que hay ayes, digamos. Estoy casi seguro que ese no es el plural aceptado, pero bueno, hay más de un hay. Básicamente el lema de esta presentación, si lo decimos así, sería donde el Santom era, el objeto A debe advenir. Básicamente eso es lo que voy a plantear. Entonces, bueno, voy a ir muy rápidamente por todo esto. Porque ni siquiera es lo que me interesa plantear, es lo que planteé el año pasado, pero lo quiero comentar de nuevo para que vean un poco cuál es esta diferencia que estoy intentando marcar, para después mostrar cómo justamente se lleva a cabo esta diferencia. Entonces de un lado tuviéramos un elemento por fuera de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que ese elemento por fuera es lo que anuda. Ahí tengo escrito extralingüístico, es una pésima manera de presentarlo, sin embargo todavía no tengo otra. Sería extralingüístico e intralingüístico a la vez, pero lo que quiero decir es que tiene otra materialidad que lo lingüístico, al mismo tiempo siendo efecto o no de ella. Pero bueno, extralingüístico es un poco más. Lo que quiero decir es que no es el lenguaje, digamos. Mientras que del otro lado estuvieran el RCI anudándose solos. Con solos quiero decir no por otra consistencia, porque en verdad se anudan a través del objeto A. Y eso es lo que vemos en el siguiente renglón, que tuviéramos el Santom, que sería otra escritura del síntoma, y el agujero, el objeto A, que sería lo que anuda. En el enlace browniano de 4 tenemos la ocupación de la falla en el lenguaje, que le da un carácter absoluto a eso que está ubicado ahí. Y del lado del enlace Borromeo tenemos la revelación de la falla que tiene el lenguaje. Del lado del enlace browniano de 4 tuviéramos la metafísica, y del lado del enlace Borromeo tuviéramos algo como una ontología lacaniana, que me parece que hacia allá, o por lo menos lo que yo he leído, van los trabajos tanto de Martín como de Ricardo. Del lado del enlace browniano de 4 tenemos la nominación, la psicopatía y la realidad psíquica, que son maneras que da Lacan de plantear el Santom. Y del lado del enlace Borromeo tenemos la estructura, digamos, revelada, la estructura del lenguaje.
Pasando a la otra. Básicamente esto es lo que nos permite a nosotros trabajar o nos da alguna autoridad para estar haciendo estas cosas que a veces no parecen que tuvieran demasiado sentido, que es que del lado del enlace browniano de 4 tenemos un exceso de sufrimiento, que me parece que está brillantemente planteado en el programa de investigación de apertura, que tiene que ver con el individualismo, con el nihilismo, con un ser inmodificable que es el determina, y algunos le dicen castración o exceso de goce, pulsión de muerte, etc. Mientras que del lado del enlace Borromeo hay solo sufrimiento. Bueno, entonces vamos a la otra. Esta fue la manera que di para cambiar del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo el año pasado. Sí. Entonces, básicamente lo que planteaba Lacan en esta clase es que esto y esto se invierten. Ven que acá esta pasa por arriba y acá pasa por abajo. Y lo mismo acá. Entonces eso permite después que el Santón se vaya, cosa que acá no, porque acá estaba, digamos, apresado, ¿sí? Acá no se podía salir. Acá entonces ahora se puede salir, y bueno, ya después de que se puede salir lo puedo quitar de los restos del enlace. Sin embargo, yo digo que esto es fracasado porque se puede seguir haciendo. Si lo hacemos una vez, lo podemos hacer una segunda vez y termina siendo algo completamente diferente y terminas deshaciendo el enlace Borromeo. Básicamente lo que hace es borrar uno de los invariantes fundamentales de la teoría de nudos. Entonces, bueno, después si nos empezamos a preguntar un poco más sobre cómo pasar del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo, hay otro objeto matemático, que son las trenzas, que no le deben sorprender a nadie porque está en el título, que es justamente lo que nos va a permitir pasar de 4 redondeles a 3, porque no sé si ven que ese es el problema. El problema es cómo no rechazar el Santón y al mismo tiempo pasar de 4 a 3. ¿Sí? O sea, no podemos rechazar uno de ellos, pero al mismo tiempo lo tenemos que sacar de ahí, digamos, o tenemos que hacerlo inexistir. Entonces, bueno, ese es el problema grandísimo. Acá Lacan mismo dice, para que después no me tilden de hereje, si Lacan lo dijo todo bien, es bastante penoso, ahora bien, la verdad, esto es más bien el testimonio de un fracaso, a saber que yo me agoté durante 48 horas haciendo aquello que yo llamaré, contrariamente a eso que es la trenza, yo me agoté durante 48 horas haciendo aquello que yo llamaré una cuatrenza. Yo con esto me agoté muchísimo más de 48 horas, no lo logré del todo, cuando lo logré fue acá, en la Biblioteca Nacional, por cierto, y 3, cuando lo logré me di cuenta que alguien más ya lo había logrado, así que no importa demasiado, pero bueno, se los presento igual. Entonces lo que nos va a permitir resolver este pasaje del 4 al 3 es con la manera que se cierran las trenzas. Entonces acá tenemos una trenza bastante fácil, ¿sí? Tiene 2 vuelticas, digamos. Y como podemos ver, la manera que se cierra es que el de arriba como que se extiende y este de acá también se extiende. Entonces los extendemos los dos y pegamos el que está más arriba con el que está más arriba y después el que está segundo más arriba con el que está segundo más arriba y así vamos bajando. En este caso partimos de 2 redondeles y llegamos a 2 redondeles. Sin embargo, si hacemos uno más, que lo voy a hacer ahorita, bueno, más o menos llega. Sí. No, para nada. Es que no me llamaría performer tampoco. Ese te lo dejo a ti. Entonces, ven que... Bien. Igual después me voy a ver y pueden seguir viendo esto mientras yo hablo.
Ven que lo que hice acá, la diferencia, debería ser únicamente un doble más. Es decir, la que tengo allá arriba llega hasta acá. Y acá le hice uno más. Entonces ahora cuando voy a hacer el de... ven, además que por los colores se ve muy obviamente que el que empieza arriba termina abajo y el que empieza abajo termina arriba. Entonces cuando voy a hacer el cierre, si tuviera que acá entonces cambiar el color, digamos, sería muy bonito si lo pongo en morado, no sé, violeta, para que se vea que se van como fusionando. Y bueno, van a poder ver que si lo sigo, es un solo redondel el que se hace. Ya sea el truco de magia grande. Bueno, esto me imagino que no lo vamos a poder ver muy bien en la próxima diapositiva, porque como ven es increíblemente complicado, o sea, nadie se va a poner a hacer esto ahorita. Sin embargo, en el auditorio debe haber 5, digamos que hay 4, porque alguien seguro ya la arrugó y la botó. No sé si lo tienen a mano, si alguien se quiere medio juntar y verla, porque les interesa mucho, están permitidos. Le cambié el color que podemos ver en la próxima. Les cambié el color para que se vieran un poco mejor, entonces tenemos rojo y amarillo que terminan siendo anaranjado. Pero bueno, la idea principal es que la trenza permite alguna manera de no rechazar el santón, sino de incorporarlo, porque podemos pasar de 4 a 3 poniendo en continuidad 2 de los redondeles. Bueno, la clínica asociada con esto, ven acá, disculpa, acá en el de abajo, vemos que empieza con rojo, estando más arriba, y acá termina con rojo estando en el segundo lugar, y acá empieza con amarillo estando en el segundo lugar, y termina con el amarillo estando en el primer lugar. Entonces, bueno, ya podemos ver que se van a continuar. Pero bueno, quería hacer un comentario sobre esto para que no fuera, digamos, nada más la matemática. En la próxima diapositiva tengo que me parece que esto lo que hace es un trabajo sobre el sentido. Hubiera sido como muy extenso ponerlo acá y en verdad tengo un libro pronto a publicar al respecto. Entonces, bueno, digo un poco los resultados, que me parece que la clínica asociada acá es una clínica sobre el sentido. ¿De qué manera? Hay que hacer una diferenciación entre dirección y sentido. El sentido es el hacia, ¿sí? Es decir, yo ahí tengo una línea con 2 flechas, ¿sí? Entonces esta es la dirección, ¿sí? Acá hay una dirección. Sin embargo, hay 2 sentidos, está el hacia arriba y está el hacia abajo. Y me parece que justamente la diferencia que hay en el enlace browniano de 4 y en el enlace Borromeo es que en el enlace browniano de 4 todo va hacia un elemento absoluto, ¿sí? O sea, por eso sería una clínica del sentido de esta manera. Entonces, sería el trabajar sobre el sentido para que no todo vaya hacia un solo elemento absoluto, que sería el santón, sino que vaya hacia un elemento o letra, un elemento vacío, que sería el objeto A. Por eso, esa brillante frase que dije de donde el santón era, el objeto debe advenir. Lo podemos ver también, no sé si se entiende la idea. Si tengo las eras, ¿sí? Tengo acá la biblioteca, después tengo el hospital y tengo la facultad de ingeniería. Pero si digo camina sobre las eras, te estoy dando la dirección, no te estoy dando el sentido. Entonces no sabes hacia cuál de los 2 lados caminar. Mientras que si te digo camina hacia, no sé, el Alto Palermo, te estoy dando una de los 2 sentidos al cual ir. Entonces en la próxima diapositiva tengo justamente eso del santón al A, que sería ir de una ontología a otra, no solamente porque esto implique cambiar el sentido, sino porque cambia justamente el lugar, ¿sí? El santón y el objeto A son lugares, donde el santón tiene un elemento absoluto, digamos, cualquier cosa que se ubique ahí va a tener de una vez el brillo absoluto, digamos. Mientras que el A, se pueden ubicar un montón de cosas ahí, pero en verdad lo que es un vacío, donde se pueden ubicar o no cosas que pueden tener un brillo absoluto, pero donde lo que hay, digamos, es el vacío, lo que mantiene junto es el vacío.
o la letra, eso lo pudiéramos trabajar un montón, pero bueno. Entonces vamos de un elemento absoluto esencial a un vacío esencial. Con esencial obviamente estoy haciendo el juego de que bueno, se trata de lo esencial, del ser, de lo que está en el centro. Entonces vamos como del ser al desser. Siempre se reduce a algo, siempre se reduce al vacío, es decir, que no se puede reducir a nada, digamos, o que se reduce a nada. Y esto es lo que quiero hacer un poco de énfasis, que no es el cambio de un santoma a otro, es decir, no se trata de ir desde el malo al consentido. Tampoco de el malo a nada, es decir, yo soy nada, porque el yo soy nada también se diría un santón, ¿sí? Bastante problemático, de hecho. Pero sí que, digamos, puede ser tanto el malo como el consentido como nada, es decir, como cierta flexibilidad, ligereza, libertad de ser y no ser, o algo así. Entonces, en las conclusiones podemos ver que, bueno, lo que intento presentar es que hay una trenza que soporta el psicoanálisis, entendiendo el psicoanálisis que presenta Lacan como el proceso que va desde el enlace 1 y 9 de 4 al enlace Borromeo. Entonces, esta trenza que les propuse hoy lo soportaría. Y bueno, este tema del psicoanálisis como transontológico, donde se pasaría de una ontología donde hay un elemento absoluto esencial a donde no hay un elemento absoluto esencial, y ahí donde pudiera haber un elemento absoluto esencial hay un vacío. Ricardo lo dijo de una manera mucho mejor de lo que lo puedo decir yo, que la articulación significante produce una falta en lo que era ser. No, mucho mejor dicho que lo que yo dije. Bueno, eso es todo, creo. Sí, gracias. Bueno, una mesa sofisticada, o inmunda en el sentido de Ricardo. Damos apertura a las preguntas. Por ahí circulan los micrófonos. Por ahí pedían que se nombren. Ana Cristi. Bueno, para Félix quería, un comentario que quizás, no sé, para pensar. Cuando dices extralingüístico, yo tengo la misma hipótesis, que un psicoanálisis va de 4 a 3, y Lacan en el seminario sobre sobre Joyce, digamos, habla de que Joyce con su síntoma hace un universo y lo llama otro del otro real, ¿no? Y dice, eso es como querer hacer un universo, o sea, como para no decir extralingüístico, a eso Lacan lo llama hacer otro del otro real. Bueno. Recibimos más preguntas y después responden todos. Una pregunta a Félix que ya la habíamos trabajado nosotros dos antes, es si en esta dirección de la cura que pasa del 4 al 3, la objeción que yo planteo es que me parece que si pasa del 4 al 3 no hay forma de escribir lo particular. Se disolvería no el santóm sino la condición particular, se pasaría a un universal. Y bueno, me parece que es objetable en ese sentido. Por allá una pregunta más y después. Para Félix, no llegué a entender bien, en realidad, vos decías que con la solución de la trenza se mantenía y se podía prescindir del síntoma, o algo así entendí. No sé cuál sería la diferencia con la primera presentación que hiciste, que fue la del año pasado, que era lo de esto de cambiar, si pasaba por arriba o pasaba por abajo. Acá se cambió también un lugar, se podría seguir cambiando al final de la trenza, se podían seguir cambiando también, o sea, me parece que van en el mismo sentido, o sea, se le podía hacer la misma crítica que vos hiciste a la presentación del año pasado. No sé si se entiende.
La pregunta sería, ¿en qué se sostiene y en qué se puede prescindir utilizando la trenza el síntoma? Y la segunda es que la crítica que él le hizo a la presentación del año pasado es que se podía cambiar en cierta parte del nudo cuando pasaba por arriba o pasaba por abajo. Y acá también se le podría hacer lo mismo a las trenzas, porque cambió de lugar al final, invirtió la amarilla y la roja de lugares, y se podría hacer lo mismo con las siguientes. Claro, no se sabría qué lo detiene, ¿no? Eso es exactamente. Bueno, a ver, respondemos estas preguntas y seguimos. No, Alfredo, que entonces sitúas lo particular del lado del síntoma. Ahorita. Porque dices, el pasaje de 4.3 hace que se pierda lo particular y estamos hablando en términos universales, con lo cual dices que el síntoma tiene que ver con lo particular. Indudablemente, pero el asunto es cómo está funcionando y concebido. Okay. Podría ser, por ejemplo, una identidad Uh-huh. habida o querida o perdida. No soy esto, soy un fracaso, no soy nada que valga la pena. A algo que debe escribir, pero como vacío, pero un vacío activo. Y para que sea activo tiene que ser en un caso. Claro, la cuestión es que ahí me parece que lo que está planteando Félix, digo ahora él dirá, pero con este pasaje se permite escribir la letra como un agujero, como un vacío, cosa que no queda tan clara en el enlace borromeano de 4, pero bueno. Pasamos a la respuesta. Voy primero con la pregunta de Leandro, que en verdad es muy buena. Es una respuesta un poco mala, bastante mala, pero es la que tengo por ahora. Lo que pasa es que los enlaces se tienen que cortar primero para llegar a una trenza, ¿sí? Entonces, para mí habría primero un corte del enlace urinario de 4, se corta para llegar a la trenza, que esta que correspondería al enlace urinario de 4, después sería esta torsión, que implicaría algo preciso sobre el trabajo sobre lo imposible y el vacío, que no me daba para exponerlo ahorita, y después, digamos, volver a cerrarlo, que también implica un trabajo sobre el vacío. Después apeló mágicamente a que Lacan dice cuando se está en fin de análisis no se cambia. Pero digo, o sea, estoy de acuerdo contigo con que es algo medio problemático. ¿En qué me parece superador? En el sentido de que está justo ahí, digamos, o sea, no hay un cambio, digamos, de estructura o de disposición en el primero, porque justamente lo que se está haciendo es cambiando así, mientras que acá sí está el corte y después el pegarlo otra vez. Me parece que ahí está la diferencia que yo he encontrado. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo con que hay algo ahí que no te toma, o lo tomas o lo dejas, digamos, pero no es algo como muy argumentado. Sobre lo extralingüístico y el otro del otro real, no sé muy bien qué es el otro del otro real. Entonces, tendría que estudiarlo, es lo máximo que te puedo decir ahorita. Y sobre la manera de escribir lo particular en un caso, me parece que justamente el no rechazar el santón, o sea, si el santón lo pensamos como lo particular y lo incluimos, y ahí lo estamos incluyendo. El santón, cuando lo volvemos a meter en el enlace Borromeo, mi hipótesis es que pasa al lugar de lo real, ¿sí? Antes estaba en un lugar extralingüístico donde no era propiamente ni simbólico, ni imaginario, ni real, sino que ahora pasa al lugar de la imposibilidad. La imposibilidad de la estructura misma, es decir, tenemos todo esto medio abstracto, pero hay un momento donde la estructura se redobla sobre sí misma para dar algo, ¿sí? Que podría ser ese vacío activo que está en el objeto A y está en el Triskel, en el enlace Borromeo y no en el enlace browniano de 4. Es decir, yo no diría que en el enlace browniano de 4 hay vacío activo o torbellino escupidor de ser, como dice Lacan. Entonces, ahí está lo particular en el enlace Borromeo, estaría en el medio, en el Triskel, en el objeto A, en ese huequito que tiene en el medio en el enlace Borromeo,
y no es, o sea, estaría de otra manera, pero no vacía, digamos. O sea, en el enlace Borromeo, el lugar de lo particular, por un lado está con el Santón y por el otro lado está en tanto vacío. O sea, está como real de la estructura misma, como punto imposible de la estructura, y está como vacío. A Félix. ¿Hay alguna, en tu desarrollo no queda claro si hay alguna especificidad de los tres registros? Da la impresión de que la trenza podría ser simbólico, imaginario, real, podrían ser cualesquiera. Quería preguntarte si crees que hay alguna especificidad en tu modelo, en el que presentás o en tu soporte, hay alguna especificidad respecto de los tres registros. Y respecto del debate que se armó sobre la particularidad, me preguntaba qué lugar tiene el fantasma, ¿sí? Porque me parece que son dos modelos distintos. Digamos, el modelo nudo de Borromeo me parece que resuelve algunas cuestiones y me parece que el fantasma otras. Entonces se están mezclando los argumentos. No sé si el Sintón, no lo sé por insuficiencia mía de lectura, da cuenta de la particularidad, y si fuera así me preguntaría entonces en qué lugar quedó el fantasma, ¿sí? Y por último, lo que vos llamás transontológico, te preguntaba por qué no pensarlo directamente antiontológico, o sea, una transformación antiontológica, ¿sí? Porque efectivamente es ahí donde digamos, queda una nada, ahí donde había un algo, que era el Sintón. Hola, mi nombre es Felipe. Tengo tres preguntas muy concisas que por ahí ya antes se dijeron, pero bueno, por ahí no son formuladas por ahí. Que es, primero la cuestión de contraontológico respecto de lo de Ricardo. Si eso no podría ser igual que con lo de Bárbara Cassin, bueno, es que cambiar la sustancia por otra cosa, que no sería, bueno, si sería lo mismo o no, rechazar la sustancia, más que ponerle otra cosa, otra naturaleza, ya sería también forzarlo. Pienso en, qué sé yo, no sé, el monismo deleuziano, que es monista y dualista al mismo tiempo, y con lo de Félix es lo de transontológico, que por ahí también, si pensaba también en la cuestión de, qué sé yo, el Foucault de Deleuze, que digo, esa cuestión de que son tres ontologías funcionando para una, digo, bueno, ahí habría un monismo dualista, un monismo de tres, digo, esas cosas. No sé si se entendió, pero bueno, digo, va en la misma categoría que las otras, digo. El tema de lo antiontológico y lo transontológico me parece que tiene que ver con la definición que tengamos de ontología. O sea, me parece que eso es de lo primero que tenemos que partir, y por eso siempre al principio yo lo parto. O sea, está antiontológico, pero creo que por lo general entienden lo ontológico de antiontológico como ser, ¿sí? Entonces, esto obviamente sería antiontológico, lo que yo estoy presentando. Es completamente un trabajo sobre el ser para llegar a un lugar donde no hay ser, o donde hay un vacío que escupe ser. Perdón, pero me parece que no es el tema del ser, sino si hay fundamento. Me parece que el tema de la ontología es cuál es el fundamento. Digamos, esa es la pregunta ontológica, digamos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? ¿No? Lo que hace ser, en todo caso. Lo que hace ser en el sentido de lo que funda lo que es, digamos así. Me parece que va en ese sentido, ¿no? Está bien. Así lo entiendo yo. Sí, o sea, digamos, esa sería una definición posible, y te agradezco el comentario porque es la teoría de ustedes. Pero lo que yo estoy intentando plantear no es ni el ser ni el fundamento. Lo que yo estoy tratando de plantear es que lo que hay, ¿sí? Entonces, pudiera incluso plantearse dentro, creo que lo que estás intentando decir entonces es que no hay fundamento. Entonces, eso para mí, dentro de mí, de como yo estoy definiendo ontología, sería una ontología, ¿sí? Porque hay un hay que es no hay fundamento.
¿sí? O sea, ese me parece que es la diferencia y por qué yo no lo llamo antiontológico, porque estoy tomando la definición de ontología como lo que hay. Entonces decir antiontología, anti el estudio de lo que hay es algo medio... por eso prefiero transontológico. Ahora, que es en la misma dirección que ustedes están trabajando, de deshacerse de los fundamentos y del ser. Justamente me parece que esto que Ricardo acaba de decir del fundamento pudiera ir perfectamente en el lugar del santón, ¿sí? Entonces, es una cuestión de, como estaba diciendo anteriormente, de cuáles son los conceptos fundamentales de los cuales uno parte y cómo los pone a jugar. Pero creo que es una diferencia más que todo de los términos que estamos tomando que del concepto en sí. Y además, quiero hacer el énfasis sobre que se va de un estado a otro. Es decir, que no se trata nada más de un estado, es decir, no se trata de el fin de análisis, ni se trata del principio de análisis, sino que se trata justamente de un cambio, de un estado a otro, que ahí es donde me parece que el psicoanálisis se erige como práctica, es decir, como praxis de un modo de hay, donde hay fundamento, donde hay ser, donde hay un elemento absoluto, etcétera, hacia donde no lo hay. O sea, justamente eso es lo que no hay ahí. Bueno, la especificidad de los 3 registros está, lo que pasa es que pudiera ser, te lo paso después, eso no, pero digamos que en el enlace browniano de 4 se puede definir y después cuando se corta también se puede ver cuál es cuál y después justamente los que se cambian se puede ver cuál es cuál, se puede ver que creo que los que se continúan uno al otro son el imaginario y lo real, que termina siendo imaginario, por eso el santón queda como real y lo simbólico está desde antes. Es otro trabajo, pero sí está ahí, si esa es la pregunta. Sobre el fantasma, no sé si se utiliza esto para pensar el fantasma. Yo por lo menos no lo he pensado, no he visto trabajos muy coherentes al respecto, capaz los haya, solo que... Sí, lo que pasa es que a ver, otra cosa que por la cual no sería universal es porque hay diferentes estados y lo que estoy planteando es que justamente no todos llegan ahí, de hecho estoy planteando que es el fin de análisis, es decir que habría no muchos en lo más mínimo. Entonces no habría manera de llamarlo universal en ese sentido. Ahora, lo que yo pienso, que lo digo de otra manera porque capaz ahí no se ve excesivamente bien, es como si el objeto A tuviera la condición, o sea, el objeto A sería lo particular. Entonces si tomamos como un lugar o un objeto que sería lo particular y decimos que bueno, el lenguaje en este caso dio... o en este caso se dio el lenguaje de tal manera que se diera como efecto esta condición particular que sería este vacío. Pero me parece que la parte importante a tomar en cuenta con lo particular es que en Lacan me parece que te habilita a tomarlo como deducirlo y manipularlo. Sería la manera de decirlo. Entonces se deduce cuál es la condición particular de ese caso y eso te permite a la vez manipularlo, porque te puedes dar cuenta, bueno, esto es tremenda estupidez lo que me estoy esforzando toda mi vida para hacer esta condición particular, bueno, dejemos de hacerlo un ratico. O sea, me parece que ahí está un poquito el juego, que no se trata de rechazar por completo la condición particular, sino de justamente definir la condición particular, deducirla y poder manipularlo un poco en el sentido de tener cierto respiro, de tener un empuje constante a hacer esa condición particular. Bueno, damos cierre a la mesa, muchas gracias. 7 menos cuarto, arranca la próxima y nos vemos allí.